Si Lili no supera a Santana, si Trujillo no supera a Santana, ¿qué hacen los restos de Santana en el Panteón Nacional? Esa es. Está rompiendo esquema la tarde de hoy. Estamos transmitiendo desde República Dominicana, desde el sector La Tierra de Dios. La Tierra de Dios. Transmitiendo desde el sector 30 de mayo. Vamos a traer un tema ahora. Sector 30 de mayo. Claro, vamos a traer un tema alusivo a eso, al sector o alusivo a la fecha, 30 de mayo. Pero antes decirle que este podcast llega gracias a la gente de DH David Service. DH David Service, señores, una de las mejores empresas de fumigación a nivel nacional. Así es, DH David Service. En WhatsApp 809-940-2037. Y también este podcast llega gracias al libro Rompiendo Esquemas. Y próximamente el libro Hasta que el dinero nos separe. Eso va a ser un bestseller, anótelo. Se lo dice un escritor dominicano. Así es. Ya ustedes saben, estamos aquí gracias a DH y al libro Rompiendo Esquemas. Y próximamente, hasta que el dinero nos separe. Guariones, hermano mío, escritor, distinguido, conferencista, colega, locutor, historiador, escritor del libro, teólogo, escritor del libro República Dominicana, La Tierra de Dios. Así es. Mira, Guarionés, en estos días, hace como una semana y pico, se celebró, para decir celebró, el aniversario del ajusticiamiento del tirano Rafael Leonidas Trujillo Molina. Y fue prácticamente por estos alrededores, por eso el nombre de este sector que se llama 30 de mayo. Así es. Entonces, tú como historiador, yo te comenté, bueno, yo quiero que hablemos de la diferencia entre Santana, Lili y Trujillo. Sí. ¿Quién desgració más o aportó más? ¿O quién hizo más? ¿Qué causó más daño? Más daño sería la a la República Dominicana. Bienvenido a tu podcast también. Bueno, señores, de la casa, porque tú ya hemos hecho como 300 podcasts. Claro que sí. Yo agradezco mucho. Tú eres el historiador del podcast. Tú eres el historiador del podcast Rompiendo Esquemas. De verdad que sí. Bueno, señores, pidan un segmento solamente de Guarionés hablando de historia en el podcast Rompiendo Esquemas. Un episodio. Exactamente. Bueno, señores, muchas gracias, mi hermano David Tiziano Metz, colega, colega, conferencista y comunicador también y escritor. Así es. Bueno, señores, qué decirles, hablar de Trujillo, de Santana y de Lilis, ¿quién le ha hecho más daño al país? Que ahí rima. De Trujillo, Santana y Lilis. ¿Quién le ha hecho más daño al país? Ese es el título. O puede ser al revés, que suena mejor. ¿Quién le hizo más daño al país? De Santana, Trujillo, Lilis. Bien, entonces, son tres periodos diferentes, tres personalidades diferentes, tres personajes con diferentes momentos históricos en los cuales le tocó dirigir los destinos del país, pero que tienen todos los tres un factor común, que fue la opresión, ¿verdad? Sí. La forma dictatorial de hacer las cosas y la imponerse. Aunque debo decir que yo no comulgo mucho con él, pero debo decir que el único de ellos que aceptó la alternabilidad fue Santana. En un momento dado. ¿Cómo así? Más que Trujillo y más que Lilis. No relajes. Mira que vamos a iniciar por ahí porque Santana es el más antiguo de los tres. Sí, claro. Recuerden que Santana gobernó el país, o sea, inicia gobernando en 1844. Sí. Luego tuvo diferencia con Duarte, con Mella. Viene la traición. Exacto. Que creía en la separación. Exactamente. Y los trinitarios creían en la... Santana creía en la anexión, más los trinitarios creían en la separación. Mira, es difícil establecer realmente quién le hizo más daño al país. De los tres. De los tres, porque
Santana, si analizamos a Santana, nosotros vemos que Pedro Santana interrumpe la visión de Estado que tenía Juan Pablo Duarte. Al imponerse de manera dictatorial y darle un golpe de Estado en la Junta Central Gubernativa al presidente Sánchez y hacerlo, establecer él todo y la Constitución, le dio un comienzo que no fue democrático a la República. Lejos de muchos que dicen, no, porque él fue quien estableció la Constitución y el primer presidente. Yo soy de los que dicen y sostengo como historiador que Santana le hizo un daño terrible al Estado dominicano, al país, con la instauración de un régimen, de un gobierno que no gozaba del apoyo de todo el mundo, sino de ciertos personajes, y que no fue elegido democráticamente, sino que fue impuesto por él mismo. El imponerse, establecer esta ola de asesinatos en contra de los hombres más valientes y honestos, íntegros y patriotas que existían, fusilando generales de importancia, Duvergé, fusilando generales de importancia, José Joaquín Puello, general José Joaquín Puello. Todo ello en la persecución y muerte de trinitarios, de María Trinidad Sánchez, en la prisión y exilio de Duarte y de los demás trinitarios, le hizo mucho daño al país, y lo vamos a explicar rápido. Santana, a pesar de ser un independentista, no independentista porque ahí cometió un error, a pesar de ser uno de los que peleó en la guerra de separación de Haití, y la República Dominicana. Porque Santana creía más en la anexión que la separación. Eso es lo que quiero decirle. Santana y Duarte se reunieron en Sabanabuey de Baní, que resulta ser el lugar hacia donde Duarte se mueve y donde la Junta Central Gubernativa le da de las arcas del Estado, le entrega el dinero, ¿verdad?, para que él se vaya, 1,000 pesos, y Duarte se va. Inmediatamente le entregan eso, Duarte se va a Sabanabuey de Baní a llevar provisiones. Entonces miren qué sucede, cuando Duarte llega a Sabanabuey, se encuentra con Santana. Las conversaciones entre Duarte y Santana establecen ya en ese momento, el inicio de una situación, vamos a llamarlo así, de una discordancia de visiones. Santana tiene una visión de separación de la nación, como tú lo acabas de decir, y Duarte tiene la visión de independencia dominicana. Así es. Luego entonces, de estas situaciones, Santana entiende que Duarte y los trinitarios son un peligro para la naciente nación, porque ellos piensan en una idea que raya en lo subliminal o en lo sublime, de independencia pura y simple, pero que no, según Santana, no se podía concebir porque podíamos tener la intervención en cualquier momento de una potencia mayor, superior, una potencia, una superpotencia que nos pudiese hacer añicos el sueño de tener un Estado libre. Entonces, tú lo que me has dicho es que Santana, de los 3 dictadores, Santana fue el que inició, o fue el que inició la base, el que sentó la base. Sentó la base de uno de los peores precedentes. Señores, anoten eso. Sentó la base de uno de los peores precedentes de la historia dominicana. Un mal comienzo de la República. Para los que defienden aférreamente a Santana. Si Santana no se mete en el medio y deja a Duarte establecer el concepto de patria que Duarte quería establecer, miren, créalo y sépalo, que hoy tuviésemos una república diferente. El proceso de inestabilidad política que vivió desde los años 800 la república, no lo hubiese vivido nunca. Pero entonces, bíblicamente, ¿a quién representa Santana? Porque si está Duarte con la visión
patriótica, una pasión, una visión democrática, para asentar una República Dominicana en base a principios cristianos, ideológicos y democráticos. Santana es el contradiseño que usa en su momento el ego, que es el peor demonio. Ya, ¿verdad? Apunten eso. Anoten eso. El ego se mete el diablo. Satanás nubla todo y Santana se mete y se interpone. Entonces Santana viene siendo un proyecto de Dios que tenía Duarte. Exacto. Entonces Santana viene siendo el ego hecho persona. El ego hecho persona. Esto hace que en un momento dado Santana permite la creación de la Constitución, la elaboración de la Constitución, pero ya no a la manera de Duarte. Ya no es el proyecto de Duarte, ahora es el proyecto de Santana y es un uniforme que se manda a hacer para él. Con ese artículo, ya tú sabes, en el cual él ejecuta poderes plenipotenciarios para el presidente, alegando de que necesitaba tener holgura para manejar algunos asuntos debido a que teníamos un estado de guerra y que él necesitaba tener capacidad de poder hacer lo que él quisiera para poder entonces como general y etcétera, etcétera, tener un mejor manejo de la situación. Sin embargo, era un traje hecho a la medida. Ese artículo puesto ahí lo que hace es que ocasiona que él pueda hacer lo que él quiera. Y esto de hacer lo que yo quiera frente a los derechos de los demás, eso es dictadura, eso es una imposición y eso es un abuso de poder que luego, más adelante en el tiempo, él se va a dar cuenta que no va a gozar de mucho del respeto de los demás y las presiones es lo que hacen que entonces haya alternabilidad en el poder por las presiones que habían, porque habían grupos que ya estaban opuestos a él y tenía que ceder. Entonces ahí ya sí hubo elección y entonces ya hubo alternabilidad entre Santana y Báez. Así es. Este es el famoso periodo de Santana y Báez. Báez es otra Santana. Báez es otra cosa, es otro personaje. Otro personaje que para mí se parece a un personaje que lleva que Báez, ¿verdad? Para mí, de manera particular, y excusándome los reformistas. Reformista Báez. Exacto, pero es una copia, es una copia, whatever, para mí. Pero continuando con la analogía y con la diferencia, o quién le hizo más daño, continuamos entonces con el periodo. Báez era hijo de una haitiana. Es un dato importante. Es bueno que la gente lo sepa. Báez era hijo de una haitiana, era suano. Su papá era un hacendado y la suana vivía en la casa. Y el papá tuvo relaciones con esa haitiana y aceptó el hijo. Ya, que era Báez. Buenaventura Báez. Era rayano, hijo de dominicanos y haitianos. Que eso, nosotros como que le dimos la importancia. Sí. Eso no importa, que sea rayano o que sea. Okay. Vamos a estamos hablando al segundo aspecto en el que Santana hace otro daño terrible. Ok, lo que estamos hablando no es que Báez sea rayano o no. Porque hay muchos dominicanos. Y desgraciadamente, uno de los mejores líderes de este país, que no llegó a ser presidente por la bendición. Francisco Peña Gómez, que también era rayano, hijo directo de haitiano. Pero era un gran líder intelectual, político. Fue uno de los más grandes líderes de masa del país y uno de los comunicadores más importantes con cuya voz se levantó el pueblo para poder ejecutar la gesta de abril del 65, en 1965. Un tipo que jugó un papel extraordinario en ese momento. Eso va haciendo un paréntesis a la analogía de estos tres grandes personajes. Yo quiero pasar a la segunda etapa del daño de Santana. ¿Va a pasar entonces a Lili? Exacto. Entre la segunda etapa del daño de Santana está el fusilamiento de los utilitarios, de hombres importantes que pudieron haber servido para la elaboración y la constitución de una gran nación, y él los asesinó, los fusiló solo por el hecho de que no querían ser separatistas, sino que eran discípulos de Duarte y de la independencia. Creían en el concepto de independencia. El asesinato de María Trinidad Sánchez, cosas imperdonables para Santana. Hicieron un daño horrendo al país. Y está en el panteón, al lado prácticamente de María Trinidad Sánchez. Increíble eso. No debe ser. Ponen la propia víctima. Exacto, ponen al asesino al lado de la víctima. Un abuso, totalmente una cosa que no tiene
parangón ni precedente. Miren, otra cosa, Santana, no contento con eso, exige al padre de la patria y exige que no se mencione el nombre de él por 40 años. Lo quiere borrar de la memoria del pueblo. Al hombre que coloca Dios, patria y libertad. Conoceréis la verdad os hará libre. Señores, un daño terrible, exiliar al hijo más noble de la república, al ideólogo de la república, al padre de la patria mismo. Así es. Nos deja sin el genio de Duarte, sin la sabiduría de Duarte, sin la constitución de Duarte, nos deja a merced de lo que él entienda y lo que entiendan los demás. Bueno, todo aquel que no dice un adagio por ahí, el pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla. Entonces, esperemos que eso no sea otro caso. Pero y ahora, mi estimado David, la tercera etapa en la que Santana golpea, que es la última, y lacera bien al país, muy feo, es cuando Santana mismo traiciona la alternabilidad y la semidemocracia entre Santana y Báez, y de manera unilateral convence y trata de convencer al pueblo de que hay que buscar un protectorado. Oiga eso. Y entonces anexiona y obliga a personajes a que hagan lo que él le dice para anexionar la nación a España. Alta traición. Ni siquiera Trujillo se atrevió a una cosa así. Estamos llegando de Trujillo ahora. Oiga bien. Anexionó, creo que el dominicano que más daño le ha hecho al Estado-Nación es Santana. Bueno, ya tú sabes. Está ganando Santana hasta ahora. Vamos a estudiar Lili rápidamente. Exacto. Porque vender la patria, entregársela a otra nación, que esa gente llegaron aquí, David. Eso que está ondeando ahí, ¿qué es? ¿La bandera de qué bandera? Bájame ese trapo de ahí. Pisoteado, ponme la bandera de la madre patria. Ante la vista de todos los generales que habían peleado, que habían entregado su sangre, su vida, ¿cómo se sentiría todo el pueblo? Ya tú sabes, altamente traicionado y burlado. Hubo, señores, que derramar sangre en esta nación. Otra vez, entrar en otra guerra de independencia otra vez, llamada a la restauración. Y tener todos esos hombres que morir, toda esa familia que quedar huérfanos, hijos, todo ese sufrimiento, todo ese malestar con esa nación encima de nosotros y nosotros sin patria. Así es. Y hubo otra vez que luchar. Por una convicción meramente egoísta. Por un egoísmo de un solo hombre. Y por una manera sumamente personal. Por eso que yo digo que Santana no debería mencionarse ni su nombre nunca en este país. Ahora bien, vamos inmediatamente a pasar al segundo porque tenemos que ganar tiempo. Lili. Vamos al 1882. Señor. Eso fue en 1844. El periodo de Santana fue 1844 hasta el 50 y tantos. Okay. Exactamente. Entonces el periodo de Lili es de 1882 en adelante. Casi 80 años después. Exactamente. Ya estamos hablando de una época diferente, ya habíamos ganado la guerra de restauración y el país entraba otra vez en una aura de unos vestigios de democracia. Lilis asciende al poder, después de traiciona al partido de Luperón. Sí, porque cabe destacar que Lili era un discípulo de Luperón, un hombre que era un siervo de Dios, que cuando niño, eso era bien, un pastor de la iglesia de John Wesley llamado Sir William Towler le enseña con la Biblia a leer y escribir. Sí, Gregorio Luperón. A Gregorio Luperón. Oiga lo que era Gregorio Luperón. Un jovencito limpia bota. Sí, que aprendió con la biblioteca de ese gran aprendió con un alfabetizador, un pastor, llamado John Towler, que tenía una escuelita de alfabetización y Gregorio Luperón con la Biblia. Exacto, y tengo entendido que él tenía una biblioteca
Y Gregorio Luperón devorador de libros. Devoraba todos esos libros y aprendió francés, inglés, aprendió idioma leyendo los libros de la biblioteca. Hijo de un padre que abandonó a su familia. Sí, Gregorio Luperón. Una madre doméstica que brindaba sus servicios a las personas de planchado, lavado de ropa. Y así lavando. Y de ese gran lo pudo levantar. De ese gran líder lingüístico, historiador, político y gran hombre de la patria, Gregorio Luperón, su discípulo era Lilis. Pero sin embargo, Ulises Erox Lilix, de madre y padre haitiano, oiga bien, con un nombre sacado de la Odisea de Homero, Ulises, el gran Ulises, se tenía la visión de que este hombre iba a hacer un gobierno justo, por lo menos justo. Sí, porque era discípulo de Gregorio Luperón. Sin embargo, Lilis tenía un problema. Lilis carecía de formación académica, era un hombre no muy letrado. Muy letrado no se supone que el tipo era, y escúchame la expresión del tipo, el dictador. No vamos a decir otra cosa. El dictador Ulises Erox era, ¿cómo que se llama? No tenía ningún tipo de conocimiento de letras. Exactamente. O sea, el tipo no sabía ni leer ni escribir. Por eso hay que aclarar era que analfabeto. Discípulo, yo diría amigo y seguidor, pero no discípulo, porque un discípulo ya es entrañable. Y tú le enseñas y tú le instruyes. Claro. Pero él lo que hacía era seguir y estimar y admirar a Gregorio Luperón, pero al final... pero Ulises era analfabeto. Era un analfabeto. Era analfabeto, totalmente. Lo mismo pasaba con Santana. Santana era otro analfabeto. Ese yo no me la sabía. Usted no lo sabía. Ateo y atero. Porque hay que decirlo. Hombre con poco temor de las cosas de Dios. Es decir, que Santana también firmaba como firmaba Lilis. Lilis firmaba con una X, señores. Un presidente. No sabía leer ni escribir. Es algo que da risa porque es increíble que un hombre que llega a la primera magistratura de un estado no sepa leer ni siquiera escribir su nombre. Pero eso pasó. Era un hombre muy mágico religioso. Miraba mucho la religiosidad, pero ya eso hablaremos en un programa para Lilis. Exacto. Lo que yo quiero resaltar de Lilis aquí es lo siguiente. Ulises Erox Lilis, dentro de las cosas buenas, porque cada uno de ellos tuvieron como un punto de luz. Santana con el asunto de la Constitución, el primer presidente, las guerras, pero después todo lo malo que hizo destruye todo lo bueno que pudo haber logrado. Porque yo crear una imagen y después agarrarla y destruirla, ¿qué hice? Tú mismo, exacto. No hice nada. Exacto. Y eso es lo que pasa con Santana. Ahora, Lilis, ¿cuál es el punto neurálgico aquí con Lilis? Las maldades de Lilis. Exacto. Lilis viene a hacer un gobierno supuestamente justo y comienza con injusticias. No tolera la oposición. No hay libertad de pensamiento. Es un régimen. Típico de un dictador. Es un hombre con cierto tipo de brutalidad, en el sentido de ejercer la autoridad desmedida. No tiene reparos en mandar a fusilar a quien sea, que él huela o se entienda que es un enemigo, o que quiere o está tramando algo contra él. Y respeta a todo el mundo. Es un tipo ultimadamente irrespetuoso. Es que un analfabeto no tiene como ética de cómo conducirse, cómo tratar, cómo manejarse, cómo tratar a los demás y todo lo demás. Vayan poniéndole ahí, señores. Exacto. Lilis le hizo menos daño al país que Santana. ¿Qué? ¿A ese nivel? Sépanlo. Y le voy a decir por qué. Dale. Tal vez en el gobierno de Lilis no avanzamos tanto. Claro. Pero se lograron cosas importantes. Mira, porque Lilis, mano, cogió, hablando de préstamos y de deudas, de que los gobiernos... Lilis se endeudó feo. Endeudó el Tesoro Nacional. Como dicen los gobiernos, endeudó feo. Y hubo una corrupción
increíble. Sí, por eso me sorprende que Lili... Descarada. Sí, totalmente. Porque Lili fue totalmente... Pudiésemos decir... Cogía préstamo solamente para su bolsillo. Exacto. Era como... Cogía un préstamo en nombre del país. El individuo era cocho primo. Era el cocho primo. Iba a una actividad, se tiraba un pedo, bueno, enfrente de los mismos, de la misma persona. Pero luego le tiraba un viento, un gas. Bueno, una cosa horrorosa. Exacto. Pero ya hablaremos de eso en otro. Lo que quiero enfocar es... No quiere poner el pi. Que eso tal vez era un problema de él, le hacía daño a la comunidad. Pero yo hablando de la nación, usted lo puede acusar del endeudamiento. Sí. Que le hizo mucho daño a la finanza de medido, pero era una medido. Porque ahora y el manejo me da la ganario de la cosa pública. Claro, porque por ejemplo los gobiernos ya hacen préstamos. Que cojan o no cojan, bueno, whatever. Ya no avanzamos nada. Eso está a demostrarse. Ahora, ¿cuáles son? Pero tú coges dinero prestado para tu bolsillo descaradamente. Sí. ¿Qué cosas hacen a Lili superar a su predecesor Santana? Sí. Lili no anexiona la nación. No creía. Tal vez mató a mucha gente que no debió matar. Incluyendo a sus amigos. Incluyendo a sus amigos, Gregorio Luperón. Y gente importante. Tú sabes que el primero que le exilió y le dio los sacó de hizo daño fue a Gregorio Luperón. Por eso esa era traición. De eso sí podemos acusarlo. Alta traición. A Gregorio Luperón. Ahora bien, pero nunca nada como anexionar la nación. Ahí entonces Santana sigue ganándole y llevando la ventaja entre cuál fue el que hizo más daño. ¿Qué cosas hacen que Lilis se quede abajo y Santana arriba en cuanto a más daño? Que Lilis hace cosas que lo redimen. Lilis fue quien mandó a buscar los retos de Duarte a Venezuela. Pues lo redimió. Y quien establece a Duarte como padre de la patria junto con Sánchez Villa. Pues eso fue un aplauso para Lilis. Todavía hasta ese tiempo no eran vistos como padres de la patria. Solamente se hablaba de Gregorio Luperón y de los seres de la restauración. Sí, de Gregorio Luperón. Porque ya de Santana se hablaba. De hecho, que se dice que el cuarto padre de la patria es Gregorio Luperón. Una realidad. Así es. Sacamos a Lilis para ganar tiempo. Exacto. Vemos que Lili queda muy debajo si podemos decir así, en los índices de daño al país. ¿Verdad? Los niveles de los índices de Lili hizo más daño. Que Lili fue Lili que era debajo que Lili fue, para salir de Lili, fue ajusticiado, claro que sí, en Moca, por Ramón Cáceres. Claro que sí. Ahora vamos a pasar a la época del tirano Rafael Leónidas Trujillo Molina. Más reciente de la historia. Claro que sí. Mire, bueno, por eso estamos en la parte espiritual de Lili se me olvidó. Sí, la mágico-religiosa. Era la mágico-religiosa, un hombre que desconectó al país de Dios. Exacto. Y lo conectó con las cosas ocultas. Para que tú me corrijas o le especifiques tú como historiador. Intentó conectarlo con las cosas. Cuando nos referimos a mágico-religiosa, estamos hablando de brujería. Brujería. Así que de alto nivel. No vamos a hablar mucho para que podamos hacer un programa de Lilis. Ya. Y ahí detallar por qué no se pierde ese programa, donde vamos a hablar de quién. De Lili. Ahí vamos a hablar de Ulises Herós, Lili, y de todas las cosas del bien. Pasando ya, vamos prácticamente un siglo después, del siglo XIX, a finales del siglo XIX, que fue el periodo de Lilis. Después que Lili pasó, pasaron un serie de gobiernos. Hasta llegar a Horacio Vázquez. Horacio Vázquez. 1920. Estamos hablando de un siglo prácticamente. Después de la que hubo en 1916 la invasión norteamericana, sienta las bases para lo que va a ser 4 años más tarde ese gobierno de Horacio Vázquez. Porque Trujillo surge de la invasión de 1916. Exactamente. Y es importante que decir que dentro de las cosas que ocasiona esta invasión norteamericana, dentro de las cosas positivas que nos deja la creación de las aduanas, de las carreteras que hoy en día funcionan hoy día. Las tres principales carreteras. Claro, la de sur, norte y sur. Luego tomaron esos nombres, pero que eran las principales vías, los trenes, las vías ferroviarias, las telecomunicaciones, o no las telecomunicaciones como tal, sino ¿cómo se llama esto? El telégrafo y todo eso. Bueno, lo implementaron en esa invasión de 1916. Y para no olvidarlo, el paso hacia una nueva democracia, cuando ellos se van, aunque se quedaron con el poder de las aduanas, bajo el alegato de que tenía que
las operaciones tenían que estar bien y que hasta que los dominicanos no aprendieran. Que ellos tenían que controlar esa parte. Tenían que controlarlo, pero ustedes sabían por qué era. Sí, sí, el dinero. El gobierno de Horacio Vázquez establecido por los mismos norteamericanos, porque es un gobierno que va alineado a los pensamientos y lineamientos de los norteamericanos. Pero luego que pasan a unos años, Horacio Vázquez, en los años 20 estoy hablando, 1920, para mí un presidente muy títere, muy manejable. Sí, pero comete el error para los norteamericanos, de oponerse a algunas cosas de los norteamericanos y querer establecerse él en el poder, perpetuarse. Exacto. Esto crea situaciones de desavenencias con Rafael Estrella Ureña, sí. Y de manera subversiva con un general que iba a ser en Jaina adiestrado, un joven que nació en un seno de una familia pobre, con deseo de progresar, que era rechazado por las élites, llamado Rafael Leónidas Trujillo Molina. Su padre le pone Rafael, que sabemos que Rafael Elohim es un ángel, Rafael Elohim, el Rafa es sanador, ángel Elohim, perdón, ángel del eterno Elohim. Y entonces cuando se mezclan los nombres, Rafa Elohim, el sanador del eterno. Pero Leónidas, que viene de la antigua Grecia, de la antigua Esparta, ¿te acuerdas? Los espartanos. Sí. Leónidas era el rey de Espartano. Los espartanos eran un pueblo de guerreros bien bravos que tuvieron la osadía de luchar contra el primer Jerjes, el gran Jerjes de Media y de Persia, y que hay hasta una película llamada 300 de la historia de Leónidas y los espartanos, los 300 espartanos. Sí, sí. Son vencidos en la famosa batalla de las Termópilas, ¿verdad? Entonces, bueno, señores, para no cansarles y entrar de lleno, Rafael Trujillo, luego de hacer artimaña con Rafael Estrella Ureña, derrocan con apoyo de norteamericanos a Horacio Vázquez en una traición sin precedentes. Luego de presiones a Estrella Ureña, después que sube al poder y toma a Estrella Ureña el mando, lo presiona y entonces se enquista en el poder. Trujillo, el daño que le pudo haber hecho a la nación dominicana no radica en un daño hacia el crecimiento económico de su estado o la reafirmación de su dominicanidad, sino que el daño es al pueblo. Entonces aquí hay que equilibrar una cosa. Mientras Santana le hace daño al pueblo y al Estado, al Estado-nación, a la patria y a la identidad, Trujillo solo afecta al pueblo como tal, porque Trujillo era muy patriota. Sí. Entonces realzaba la figura del patriotismo, de Duarte, de Sánchez, de Mella, de la Biblia bien puesta en el centro. Inclusive dentro de su gobierno hubo modificaciones importantes, para inclusive la introducción del himno nacional, el establecimiento del himno que crearon José Reyes y Ciancas y Emilio Prudón, las letras y el himno, establecerla como el himno nacional dominicano, y comenzar a que todos los actos públicos se cantara ese himno. Reforzar las escuelas, llevar el Producto Bruto Interno a cifras récords en ese tiempo, las exportaciones, o sea, pagar la deuda externa, son cosas que los redimen frente a Santana. Así es. Sin embargo, no vendió nunca el país, fue al revés. Nunca quiso ser un vasallo de otra nación de los norteamericanos. Exacto. Y eso le produce también el problema, exactamente, un plus a él. Pero ¿dónde está el daño de Trujillo? Vamos al daño. Para llegar al daño de Trujillo, quedamos que Santana es analfabeto. Sí. Lili es analfabeto. Ajá. ¿Y Trujillo? También hasta cierto punto era analfabeto funcional. ¿Por qué?
aunque Trujillo era más hábil y tenía un poco más de conocimiento de letras y más inteligente que los dos anteriores. ¿Por qué? Porque Trujillo era autodidacta. No es lo mismo que una persona sea analfabeta y no le interese estudiar, a que una persona no tenga tanto conocimiento y vaya aprendiendo en el camino y se interese por conocer. Exacto. Y se interese por rodearse de intelectuales y se interese porque haya intelectualidad y cultura. Trujillo le encantaba la cultura, inclusive dentro de lo que es la educación, Trujillo pedía que a los niños se les dieran muchas materias y que se les diera de una manera que el niño en un primero fuera como si tuviera 2 cursos más. Por eso que los viejos de antes decían que en los tiempos de Trujillo tener un curso era como tener 2 o 3, porque se le hacía mucho hincapié para que aprendieran a leer bien, a expresarse bien, a vestirse bien, y todas esas cosas son un plus para Trujillo. No, claro. Que lo ponen por debajo, muy por debajo de Santana y muy por debajo de Lilis. Ahora bien, ¿dónde Trujillo tiene el picó que lo sube? Cuando Trujillo comienza a hacerle daño al pueblo, a la población civil, a impedir que la gente tenga la capacidad de hablar. Mientras Santana permite la alternabilidad en un tiempo específico, nunca Trujillo permitió alternabilidad, sino manipulación de la conciencia nacional para lograr aceptación de la gente y de su régimen, colocando títeres, gobernantes títeres, que estaban ahí solo para firmar, y él era quien daba la orden y él era quien hacía todo. ¿Y qué decidía? El asesinato sistemático de seres humanos cuyos únicos pecados eran oponerse a él. Exacto. La manera déspota de manejar los recursos, el Estado, no los recursos, el Estado, porque los recursos ya son otra cosa. Sí. Él hacía lo que le daba su gana con la Constitución, hacía lo que le daba su gana, eso también lo hacía Santana, pero él hacía lo que le daba su gana y el país era como una propiedad de él. La gente tenía que, estaba bien, si él estaba bien, era como un dios en la tierra. Entonces, coartó las libertades de todo un pueblo y obligó, y aquí es donde viene el problema con Trujillo. Ahí comienza a subir más que Lilis. ¿Dónde comienza a subir más que Lilis? La violación sistemática de niñas que iba a los lugares, tráiganme esta, tráiganme a la otra, tráiganme la otra. El asesinar personas para robarle sus tierras. Cuando él iba y le decía que se la quería comprar, la gente no quería, entonces lo mandaba a sembrar arroz a Mao, a un campo que era como un campo de concentración, instauración de campos de trabajo. Exacto. Eso era casi un campo de concentración, donde la gente moría trabajando y lo maltrataban y lo mataban si había que matarlo. La violación sistemática de los derechos humanos. Óigame, increíble, crímenes horrendos y atroces. Exacto, un asunto horroroso. Cosas que indecibles, pero no supera a Santana. Así es. Ok. Si Lili, dictador, no supera a Santana, Trujillo sí supera a Lili. Sí supera a Lili, pero no supera a Santana. Pero no supera a Santana. Ok, mi pregunta. Y mira que Santana tuvo alternabilidad en un momento dado, pero Trujillo nunca tuvo alternabilidad y mató la democracia y perdimos todos esos años de democracia, pero crecimos muchas cosas. Okay, porque Trujillo también, es que Trujillo tiene cosas que le hacen un plus y lo suben, y lo bajan, lo bajan. ¿Por qué? ¿Quién hizo el edificio donde actualmente está el Congreso Nacional? Trujillo. ¿Quién hizo el ministerio, quién crea el Palacio Nacional? Trujillo. ¿Quién hace la Lotería Nacional? Trujillo. ¿Quién ejecuta el ayuntamiento, el edificio del ayuntamiento? Trujillo. ¿Quién hace la primera televisión? Trujillo. ¿Quién le da derecho a la mujer a votar? Trujillo. Así es. Entonces mira qué sucede, Entonces, hay una situación que tenemos que ver, tenemos que saber. Miren, Trujillo, lo que pasa es que Trujillo nunca fue
a una nación y le entregó, óigame, un documento diciéndole: miren mi país aquí, vengan y gobiernenlo, quiten la bandera, que ahora ustedes son la nación que manda aquí. Ok, mi pregunta, para los que están mirando ahí, mi pregunta. Si Santana, ok, mi pregunta, bueno para atrás, para que se rían ahí, ok. Ajá. Si Lili no supera a Santana, si Trujillo no supera a Santana, ¿qué hacen los restos de Santana en el Panteón Nacional? Esa es la gran pregunta que yo siempre me voy a hacer. ¿Qué hacen los restos de Santana en el Panteón Nacional? Sí, fue el más desgraciado de los tres. Porque es el hombre que más daño le ha hecho al Estado-Nación y al pueblo. Yo no estoy diciendo con esto que Trujillo no le hizo un daño terrible al pueblo, sino que en el ranking, si se le puede decir así, de más daño, no supera a Santana. Porque Santana no nos dejó atrasados en cuanto a lo económico, no nos dejó atrasados en cuanto a o al clímax de alternabilidad. Nos vendió. Y por entonces, ¿por qué a Santana lo honran? Y eliminó la identidad nacional. Entonces, ¿por qué a Santana lo honran y a Trujillo y a Lili no? Porque aquí hay mucha gente que no se ha sentado realmente a analizar históricamente el daño tan grande que le hizo Santana a este país y lo quieren vender como el paradigma de los militares. Señores, aquí hay muchísimos generales que pueden ser el paradigma de nuestras tropas. El general Gregorio Luperón, sí, eso sí, ese debe ser el paradigma del ejército dominicano. El paradigma del ejército dominicano debe ser el general Antonio Duvergé. Eso es verdad también. El paradigma del ejército dominicano debe ser el general José Joaquín Cuello. Sí, estamos de acuerdo. Debe ser José María Inver de la batalla del 30 de marzo. Sí. Allá en Santiago. Virgilio Alcántara. ¿Por qué no se mencionan los grandes y verdaderos héroes? Eso deben ser los paradigmas. El comandante en jefe y jefe de todas las fuerzas, Mella. Eso sí. Ramón Matías Mella. Totalmente de acuerdo. El general Duarte. Esos son, y Sánchez, los verdaderos paradigmas del ejército dominicano. Dejémonos de cosas, señores. Vamos a sacar a Santana de ahí. Porque ese señor pudo haber sido el primer presidente constitucional. En su gobierno pudo haberse establecido la constitución, pero eso lo pudo haber sido hecho cualquiera. No, pero él lo logró por la traición que le hizo a los trinitarios. Claro, no hubo ninguna base democrática. Claro, porque fue el primer presidente constitucional en base a una coyuntura de traición. Claro. No fue en base a algo democrático. Entonces, se nos quiere enseñar a nosotros que Santana es el general de los... No tengo que decir esa palabra. Sí. De los grandes. Y él, pues, eso no es así. Aquí había un hombre más guapo que Santana. Pero Santana lo mató porque tenía el poder. Y el único que ha sido honrado de todos. Entonces, para terminar... El único que ha sido honrado de todos. Aquí yo termino con... Sí, claro. Humildemente. Sí. El ranking queda de la manera siguiente. Dale. Santana, 50%. Dios mío. La mitad de todo el porcentaje. Más abajo, Rafael Leónidas Trujillo Molina. Por encima de Lili. Por encima de Lili. ¿Por qué? Ajá. Porque Lili pudo haber sido analfabeta. Lili pudo haber sido cruel con mucha gente, pero nunca sometió a niñas a violación. Sí. Oiga bien,
no, y trajo a Duarte. Es que ese hecho a él lo redime. Sí. Más que al mismo Trujillo. Redime, ¿por qué? Porque él es el que establece a Sánchez, Duarte y Mella como padre. Entonces él restablece lo que Santana quiso impedir. Increíble, increíble. Tenemos que reconocerlo. Claro, claro. Y eso lo redime un poco más arriba. O sea, más para abajo de Trujillo. Entonces yo pongo a Trujillo con un 30% y un 20% para Lilis. Bueno, señores, comenten si están de acuerdo con esto que acabamos de hablar. ¿Dónde te posiciona Santana? ¿Dónde posiciona Lili? ¿Y dónde posiciona Trujillo? ¿Cuál es su opinión? Porque esa es la opinión de nosotros. Así es. Ahora usted dice su opinión, ¿dónde usted posiciona, en qué ranking usted posiciona a cada uno de ellos? Esto lo hacemos de una manera de aportar un poco a la historia, de documentar, de que quede ahí plasmado en YouTube, para que la gente, el que anda, le gusta este tema, vaya a consultar y le hacemos un breve resumen de 3 dictadores que pasaron por República Dominicana y una manera de ellos ir a consultarlo. Esto es para estudiantes de historia, historiadores, estudiantes universitarios y público general que quieran saber un poco de la historia dominicana, que muchas veces nosotros los dominicanos no nos interesamos y otros de otra nación sí se interesa claro la historia dominicana. Claro que sí. Y ahí está esto colgado en YouTube para que quiera saber un poco de estos 3 grandes dictadores, vaya a consultarlo. Así que haga su comentario, comparta y síganos. Bendiciones, Guariones. Seguimos, entonces venimos, queda pendiente lo de Lilis. Claro que sí. El programa de Lilis. Bendiciones para todos.